Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hacer una charla un poquito diferente. La verdad, he tenido una ventaja, es que me han ayudado todos los profesores que me han precedido. ¿Sí? Vamos a iniciar como inicio siempre una reunión, y es dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y haber sido escogido para traer este mensaje, siendo una gran responsabilidad hablar de Jesús como un Dios que se autootorga. Amado Padre Celestial, le doy gracias por esta oportunidad y te suplico que me permita ser simplemente un instrumento en tus manos para comunicar estas verdades que tú quieres comunicar a mis hermanos, a las personas que asisten este día y a todos los que vean las grabaciones, para que puedan entender la importancia del orden y de hacer las cosas a tu manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, yo quiero contarles que hace un poco más de un año, cuando terminé el trabajo del año pasado, La verdadera historia de Urantia, que la grabamos en noviembre, yo la terminé tal vez a principios de octubre, ya estaba empezando a pensar en el tema del Congreso. La verdad, oré mucho para saber de qué debía hablar. ¿Sí? Cuando uno trata de hablar de Urantia, pues, es tal la amplitud del tema que no es fácil saber por dónde comienza uno. Entonces, oré, lloré y finalmente recibí que debía hablar de esto, del hombre. Es algo que se nos olvida porque nosotros vivimos en una mitología. ¿Sí? Nosotros hablamos de que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se convirtió en hombre. Eso es lo que nos han explicado y eso es lo que traemos por tradiciones. Y de pronto poner en orden toda esa información no es fácil. Entonces sentí una gran responsabilidad. Y además yo siempre vengo con un tema que es el hecho de la importancia que nosotros debemos poner en orden el libro. Yo sé que muchas personas están siempre diciendo que es más fácil comenzar por la parte cuarta. Pero yo quiero decirles algo, preparando esta charla, una vez más encontré argumentos por los cuales no se debe hacer. Es más, en mis primeras 12 diapositivas donde hablo de las reglas del juego que le da la Trinidad a un Dios, a un Hijo creador para autootorgarse, me encontré con un vocabulario, con un glosario. Miremoslo. Mire lo que va a pasar con una persona que no haya leído las otras tres partes. Se encuentra con Hijo creador o Micael, autootorgamiento, anciano de los días, universo local de Nevadón, 7 espíritus rectores, un Melquisedec, un Anonandec, un hijo material, un serafín, un mortal ascendente en estado espiritual, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Un estado en estado morontial, un mortal ascendente en estado material, Sonarington, una brillante estrella matutina y un tal Gabriel. A mí eso me suena como a Rosacruz argentino siempre. ¿Sí? Una unión de los días Emanuel, un sistema de Satania, Caligastia, Lucifer, príncipe planetario, juicio dispensacional, el supremo espíritu de la verdad, ajustador de pensamiento, seres supermortales, Salvington, hijo dispensacional y ser intermedio secundario. Y eso es para poder entender las reglas del juego. Y además quiero contarles algo que es muy importante, y es que el libro 4 comienza al final del libro 3. Entonces, si yo empiezo por leer el libro 4, ya empecé bien mal. Propósito de esta charla, vamos a ver es resaltar los planes de un hijo creador. Un Dios tiene que planear, por más Dios que sea. A ver, yo me hago por aquí para no tapar. Bueno, por más Dios que sea, vamos a entender que planean. Los dioses no improvisan. Hay unas normas de la Trinidad. La Trinidad es la junta directiva de las deidades, ¿sí? Son los que dan las reglas del juego. La Trinidad paradisíaca tiene unas normas para que un hijo creador, un Dios, se convierta en un mortal, en una de sus creaciones. Vamos a aprender de su vida familiar, estamos hablando de un humano. Vamos a aprender del significado de regeneración espiritual, de emancipación intelectual, de ética religiosa. ¿Qué creía Jesús? Ayer lo dijeron ustedes. Y de nuevo les agradezco, Luis Miguel, todos, cada uno de ustedes, ¿sí? Nuestros amigos de Brasil, nuestros amigos de Ecuador, todos realmente me han acortado el trabajo porque me van a ahorrar tiempo en explicaciones que ustedes ya dieron. Y entender, ojo con esto, Jesús evitó o trató de evitar el establecimiento formal de un culto organizado. Y vayan sacando conclusiones.
Yo esta vez no quiero hablar, normalmente mis muñecos son bonitos, esta vez no hay muñecos, ¿sí? Esta vez hay texto, y hay texto del libro. Aquí no hay doctrina Jaime Rey. Me voy a limitar a tratar únicamente lo que dice en el libro. Documento 11904. El propósito de estos autootorgamientos en forma de las criaturas consiste en permitir que dichos creadores se tornen soberanos sabios, compasivos, justos y comprensivos. Estos hijos divinos son innatamente justos, pero se vuelven comprensivamente misericordiosos, como resultado de estas experiencias sucesivas de autootorgamiento. Estos autootorgamientos constituyen el último paso en su instrucción y capacitación para la tarea sublime del gobierno de los universos locales en la justicia divina y por rectitud de juicio. Ojo, instrucción y capacitación de un Dios. Miren lo que eso significa. Nos vamos a ver qué dice el libro. Entonces comenzamos. Dice: los hijos de Micael comienza su trabajo de organización universal con plena y justa comprensión de las varias órdenes de seres que han creado. Tienen vastas reservas de misericordia para todas estas criaturas diferentes, aún piedad por aquellos que erran, ojo, se empantanan en el lodo egoísta que ellos mismos producen, pero dichas dotes de justicia y rectitud no serían suficientes en la estimación de los ancianos de los días. ¿Quiénes serán los señores? ¿Sí? Estos gobernantes tribunos de los superuniversos jamás certificarán a un hijo creador como soberano universal hasta que éste no haya realmente adquirido el punto de vista de sus propias criaturas mediante la experiencia real. Por eso nos dicen que la experiencia es la madre de la ciencia, en el medio ambiente en que existen y como una de estas mismas criaturas. De esta manera estos hijos se vuelven gobernantes inteligentes, comprensivos, llegan a conocer los varios grupos sobre los que gobiernan y ejercen autoridad universal mediante la experiencia viviente. Adquieren misericordia práctica, juicio recto y la paciencia nacida de la existencia experiencial como criatura. El universo local de Nevadón está actualmente gobernado por un hijo creador que ha completado sus autootorgamientos, reina en supremacía justa y misericordiosa sobre todos los vastos reinos de su universo en evolución y en perfeccionamiento. Miguel de Nevadón es el otorgamiento 611.121 del Hijo Eterno para los universos del tiempo y del espacio, y comenzó la organización de vuestro universo local unos 400.000 millones de años atrás. Aquí quiero llamar su atención que lleva 400.000 millones trabajando Miguel y va en el 34%. Van sacando cuentas lo que nos espera. Miguel se preparó para su primera aventura de autootorgamiento alrededor de la época en que Urantia estaba adoptando su forma presente. Hasta ahora estaba formando la pelotica hace 1.000 millones de años. Sus autootorgamientos han ocurrido aproximadamente cada 150 millones de años, habiendo tomado lugar el último en Urantia 1900 años atrás. Vamos a mirar los autootorgamientos, porque esto es lo primero que se va a perder la persona que comience por la parte de atrás. Dice: estos varios aspectos de la voluntad de las deidades está personalizada eternamente en las naturalezas diferentes de los 7 espíritus rectores. Ojo con esto, porque esto es lo que ellos le brindan al Supremo, ¿sí? Y cada uno de los autootorgamientos de Miguel fue específicamente revelador de una de estas manifestaciones de la divinidad. Miren qué interesante. La primera, el más alto rango de la jerarquía del universo local, un hijo Melquisedec, era en representación del espíritu rector que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu, que ustedes saben que es el séptimo. Yo digo que es nuestro abuelito o el portón. Después, como hijo la Nonandec, representaba la voluntad del Padre y del Hijo. Como hijo material, la voluntad del Padre y el Espíritu. Hay alguien que no ha leído el libro y le hablan de un hijo material. Que alguien para acabarlo en real diga que eso es un Adán. ¿Sí? Un autootorgamiento como Serafín, la voluntad del Hijo y del Espíritu. Y miren ustedes, yo no sé si ustedes han caído en cuenta, 3 dedicó casi el 50% de los otorgamientos a convertirse en un mortal en 3 estados: mortal ascendente espiritual, representación del actor conjunto; mortal ascendente en estado morontial, representación del Hijo Eterno; y mortal ascendente encarnado, nacido como un bebé, representación del Padre universal. Eso fue lo que hizo como Josué ben José. Pero miren algo que yo quiero que tengamos presente. Hay unas reglas, no puede ser de cualquier manera. Limitaciones de los autootorgamientos. Primera, según las costumbres y en conformidad con la técnica de Son Arrington, en cumplimiento con los mandatos del Hijo Eterno del Paraíso,
pues de cualquier forma, he tomado las medidas necesarias para el comienzo inmediato de este autootorgamiento mortal en armonía con los planes formulados por ti y entregados a mí por Gabriel. O sea, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, del paraíso, pone las normas. Miguel, como Dios, hace un plan y se lo entrega a Gabriel para que se lo entregue a Manuel para que lo supervise. Segundo, dice, crecerás en Urantia como hijo del reino, completarás tu educación humana en todo momento sujeto a la voluntad del Padre del paraíso y vivirás tu vida en Urantia como lo determinaste. Él mismo hizo un plan, que no podía salirse del plan. Segundo, aparte de tu misión en la tierra, de tu revelación universal, pero inherente a ambas, te aconsejo que una vez te vayas volviendo suficientemente autoconsciente de tu identidad divina, te encargues de terminar técnicamente la rebelión de Lucifer en el sistema de Satania y hacerlo como el Hijo del Hombre, como ser humano. No era que llegara como Dios y dijera aquí mando yo y fuera, no. Y como ser humano, como hombre mortal, el más bajo de las criaturas inteligentes en Nevadón, enfrenta y adjudica las pretensiones blasfémicas de Caligastia y Lucifer, y en este humilde estado voluntario, que no es obligatorio, termina para siempre las falsedades vergonzosas de estos hijos caídos de la luz. Tercero, cuando hayas triunfado en terminar la secesión en Urantia, como indudablemente lo harás, te aconsejo que aceptes de Gabriel el título de príncipe planetario de Urantia, como reconocimiento eterno de tu universo por experiencia final de autootorgamientos, y que además, ojo con esto, tomes las medidas necesarias dentro del tenor de tu autootorgamiento para compensar el dolor y la confusión causados en Urantia por la traición de Caligastia y la subsiguiente falta adánica. Ahí era lo que decía Gerardo, de la bendición que tenemos de que ha sido aquí el autootorgamiento. Cuarto, de acuerdo con tu solicitud, Gabriel y todas las partes interesadas cooperarán contigo en realizar tu deseo expresado, que tu autootorgamiento en Urantia culmine, ojo con esto, en el pronunciamiento de un juicio dispensacional del reino, acompañado por la terminación de una era, la resurrección de los mortales sobrevivientes durmientes y el establecimiento de la dispensación del otorgamiento del espíritu de la verdad. Miren ustedes cómo todo eso que hemos hablado del espíritu de la verdad, de dispensaciones y de todo, obedece a un plan, y es un plan que no puede ser modificado. Quinto, en cuanto al planeta de tu autootorgamiento y la generación de hombres contemporánea a tu estadía mortal, te aconsejo que actúes mayormente en función de maestro. Miren ustedes el porqué, el maestro. Porque el papel más grande que tuvo Miguel, nuestro Padre, nuestro Dios, fue el maestro. Presta atención en primer lugar a la liberación e inspiración de los hombres. Nosotros vivíamos y vivimos hoy tristemente todavía en la religión del miedo. Espiritual del hombre. Ilumina luego la oscuridad intelectual del hombre. Nosotros, desgraciadamente, tenemos una cantidad de basura en la cabeza, ¿sí? Producto de mitos y tradiciones que no nos deja ver la realidad. Dice después, la liberación, inspiración, ilumina luego la oscuridad intelectual del hombre, cura las almas de los hombres. ¿Qué hacía Miguel? La mayoría de las veces los milagros eran porque curaba primero la cabeza y ellos se curaban solos, físicamente. Emancipa sus mentes de los viejos temores. Mira, es increíble, pero los que estudiamos Urantia, se nos acaba el coco, se nos acaba el diablo, no nos jalan las patas, no existen los espíritus, pero todas esas charreras se acaban, porque aterrizamos, somos emancipados, nuestra mente es liberada de esos temores. Atiende también, según tu sabiduría mortal, al bienestar físico y la comodidad material de tus hermanos en la carne, y ahora vamos a hablar de eso. Vive una vida religiosa ideal para inspiración y edificación de todo tu universo. Y yo quiero que entendamos algo. Una de las razones por la cual no a credos religiosos es porque es para todo el universo. Es para 10 millones de planetas, no para uno. Entonces imagínense lo complejo que es esto. En el planeta de tu autootorgamiento libera el espíritu del hombre segregado por la rebelión. En Urantia es una contribución más a la soberanía del Supremo, los 7 autootorgamientos, ¿sí?, para que dicha soberanía abarque todos los vastos dominios de tu creación personal. En este tu autootorgamiento material, en semejanza de la carne,
experimentarás el esclarecimiento final de un creador espacio-temporal. La doble experiencia del trabajo dentro de la naturaleza del hombre con la voluntad de tu Padre paradisíaco. En tu vida temporal, la voluntad de la criatura finita y la voluntad del creador infinito deberán llegar a ser una sola. Así como se está uniendo la deidad evolutiva del Ser Supremo, derrama sobre el planeta de tu autootorgamiento el espíritu de la verdad, para que todos los mortales normales de esta aislada esfera se vuelvan inmediata y enteramente accesibles al ministerio de la presencia segregada de nuestro Padre en el paraíso, los ajustadores de pensamiento. Séptimo, en todas tus acciones en el mundo de tu autootorgamiento, ten presente que estás viviendo una vida para la instrucción y edificación de tu entero universo. Estás otorgando esta vida de encarnación mortal a Urantia, pero debes vivir dicha vida, ojo con esto, para la inspiración espiritual de toda inteligencia humana y superhumana, que vivió, ahora existe o podrá aún vivir en cada uno de los mundos habitados y que haya formado parte en el pasado, forme ahora o pueda formar parte en el futuro de la vasta galaxia de tu dominio administrativo. Dice, más bien, tu vida urantiana en la carne será la inspiración para todos los seres de todos los mundos de Nevadón por todas las generaciones y tiempos por venir. Miren ustedes la magnitud que esto tiene. La gran misión de tu encarnación mortal que realizaréis, experimentaréis, se incluye en tu decisión de vivir una vida totalmente dedicada a hacer la voluntad del Padre del paraíso, o sea, revelar a Dios Padre en la carne, especialmente a las criaturas de carne. Al mismo tiempo, también interpretarás con mayor acrecentamiento a nuestro Padre, a los seres supermortales de todo Nevadón. Juntamente con este ministerio de una nueva revelación e interpretación aumentada del Padre del paraíso para las mentes humanas y las mentes de tipo superhumano, también funcionarás de tal manera que harás una nueva revelación del hombre a Dios. ¿Ustedes creen que el Padre necesita que Él nos revele? ¿Que nuestro Creador nos revele? Pues sí, porque Él también está creciendo, ¿sí? Entonces, ilustra con tu corta vida en la carne como nunca antes se había visto en Nevadón las posibilidades trascendentes que puede alcanzar un humano conocedor de Dios durante tu corta carrera de existencia mortal, e interpreta ahora y para siempre en forma novedosa y esclarecedora a todas las inteligencias superhumanas de Nevadón, al hombre y sus vicisitudes de vida planetaria. ¿Ya? Fácil no va a ser. Descenderás a Urantia en semejanza de carne mortal y viviendo la vida de un hombre de tu tiempo y generación, actuarás de tal manera que ilustrarás para todo tu universo el ideal en una técnica perfeccionada, ¿sí?, en el compromiso supremo de los asuntos de tu vasta creación, el logro de Dios que buscando al hombre lo encuentra y el fenómeno del hombre que buscando a Dios lo encuentra. Y lo harás para satisfacción mutua y lo harás en el corto periodo de una vida mortal en la carne, que es muy breve. Y por último dice, noveno, te recomiendo que recuerdes siempre que aunque de hecho llegarás a ser un hombre del reino común y corriente, potencialmente seguirás siendo un hijo creador del Padre paradisíaco, o sea, Dios. ¿Sí? Durante esta encarnación, aunque vivirás y actuarás como hijo del hombre, los atributos creadores de tu divinidad personal te seguirán de Salvington a Urantia. En todo momento, después de la llegada de tu ajustador de pensamiento, podrás dar por terminada tu encarnación mediante un acto volitivo. Antes de la llegada y recepción del ajustador, yo garantizo. ¿Quién es ese yo? Emanuel, representante de la Trinidad. La integridad de tu personalidad, pero después de la llegada de tu ajustador, a medida que vayas reconociendo progresivamente la naturaleza e importancia de tu misión autootorgadora, deberás abstenerte de usar tu volición superhumana o poderes para alcanzar objetivos determinados en vista de que tus prerrogativas creadoras permanecerán asociados con tu personalidad mortal, porque estos atributos son inseparables de tu presencia personal. Pero no habrá ninguna repercusión superhumana en tu carrera terrestre aparte de la voluntad del Padre del paraíso, a menos que tú, mediante un acto volitivo y consciente y deliberado, tomes la decisión cabal que terminará en una elección de la personalidad total. ¿Sí? Pero no solo son las primeras advertencias, ¿no? Ahora le dice, ojo, ¿no?
hay unos consejos y unas cositas adicionales que tengo que decirle. Entonces dice, primero, ahora hermano mío, al despedirme de ti antes de tu partida a Urantia, habiéndote aleccionado sobre la conducta general, tu autootorgamiento, déjame transmitirte algunas administraciones frutos de conversaciones con Gabriel, admoniciones, perdón, con Gabriel, que se refieren a ciertos aspectos menores de tu vida mortal. Te sugerimos pues, primero, que en la búsqueda del ideal de tu vida mortal terrestre, también deberás dar alguna atención a la realización y ejemplificación de algunas cosas prácticas e inmediatamente beneficiosas para tus hermanos mortales, y ahora vamos a hablar de ellas. Segundo, en cuanto a las relaciones familiares, dad prioridad a las costumbres aceptadas de la vida familiar que encuentres establecidas en el tiempo y la generación de tu autootorgamiento. Vive tu vida familiar y comunitaria de acuerdo con las prácticas del pueblo en que has elegido aparecer. En tus relaciones con el orden social, miren esto, quiero que lo tengan bien presente. Te aconsejamos que limites tus esfuerzos mayormente a la regeneración espiritual, a la emancipación intelectual, y evita todo embrollo con la estructura económica y los compromisos políticos de tu tiempo. Para que vean que los políticos han sido sinvergüenzas siempre, ¿sí? Desde esa época, y si le metía mano a ellos iban a enredar las cosas. Más específicamente, dedícate a vivir una vida religiosa ideal en Urantia. Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en los detalles menos importantes, deberás interferir en la evolución normal, ordenada y progresiva de las razas de Urantia. Sin embargo, esta prohibición no debe ser interpretada como una limitación en tus esfuerzos por dejar atrás tuyo en Urantia un sistema duradero y mejorado de ética religiosa positiva, no una religión. Como hijo dispensacional tienes ciertos privilegios para mejorar el estado espiritual religioso de los pueblos del mundo. Si lo consideras conveniente, podrás identificarte con movimientos religiosos y espirituales como puedan encontrarse en Urantia. Les repito, pero evita a toda manera el establecimiento formal de un culto organizado, de una religión cristalizada o de una agrupación ética segregada de seres mortales. Miren ustedes, lo tengo bien resaltadito, tu vida, y es una instrucción de la Trinidad de nuevo, tu vida y tus enseñanzas están destinadas a ser patrimonio común de todas las religiones y de todos los pueblos. Mis queridos amigos, nosotros por la forma como manejamos la información hemos perdido de vista eso, ¿sí? Jesús es el Dios de los musulmanes, el Dios de los cristianos, el Dios de todos, ¿sí? Y nosotros estamos segregando y armando rancho aparte, y lo que hacemos es disociar, y esto es lo que debemos enseñar, para que no contribuyas innecesariamente, ojo, a la creación de sistemas subsiguientes estereotipados de creencias religiosas en Urantia, o a la formación de otros tipos poco progresivos de lealtades religiosas. Te aconsejamos además que no dejes documentos escritos de tu paso por el planeta, no escribas en materiales permanentes. Miren de dónde sale eso. Pide encarecidamente a tus asociados que no hagan imágenes ni retratos de ti. Asegúrate antes de tu partida que no quede nada potencialmente idólatra de tu paso por la tierra. Entonces, ¿dónde queda el manto de Turín? En carreta, sí, entonces, para que vayan viendo cómo nos aclara esto. Aunque vivirás una vida normal y socialmente común y corriente del planeta, siendo un individuo normal del sexo masculino, posiblemente no entrarás en relaciones matrimoniales, las cuales, sin embargo, serían totalmente honorables y compatibles con tu autootorgamiento. Pero debo recordarte que uno de los mandatos de Son Arrington relativos a la encarnación prohíbe, ojo, no si quiere, prohíbe que un hijo de origen del paraíso deje descendencia humana en cualquier planeta de autootorgamiento. Entonces vuelve y tumba todas las chácharas de que la familia de Jesús y que los hijos de Jesús, no, vayan viendo cómo nos aclara. Y para terminar, dice, para todos los demás detalles de tu autootorgamiento, te encomendamos a la dirección de tu ajustador residente, a las enseñanzas del Espíritu Divino siempre presente que guía a los seres humanos y al juicio y razón de tu mente humana cada vez más amplia de dotación hereditaria. Ahora vamos a ver por qué. Dice, y al juicio y esta asociación de atributos de criatura y creador te permitirá vivir
para nuestra edificación la vida perfecta del hombre en las esferas planetarias, no necesariamente considerada perfecta por un hombre en particular de una generación específica en un mundo determinado, menos aún en Urantia, sino total y supremamente colmada, como es evaluada en los mundos más altamente perfeccionados y en vía de perfección de tu vasto universo. Y ahora, que tu Padre y mi Padre, quien siempre nos ha apoyado en todas las empresas pasadas, te guíe, te apoye y esté contigo, desde el momento de tu partida, cuando pierdas la conciencia de tu personalidad a través del descubrimiento gradual de tu identidad divina, encarnada en forma humana y allende este periodo, y por la duración de la existencia autootorgadora en Urantia, hasta la liberación de la carne, tu ascensión a la derecha soberana de nuestro Padre. Cuando vuelva a verte en Salvington, saludaremos en ti al soberano supremo, incondicional, de este universo de tu creación, que habrás servido y sabrás comprenderlo en forma total. En tu lugar reino yo. Asumo la jurisdicción de todo Nevadón como soberano interino durante el periodo de tu séptimo y mortal autootorgamiento en Urantia. A ti, Gabriel, te recomiendo la custodia del Hijo del Hombre, a punto de ser, hasta el momento en que retorne a mí envuelto en poder y gloria como Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Y Gabriel, hasta que así vuelva Miguel, yo seré tu soberano. No olvidéis jamás el hecho de que el fin espiritual supremo, que lo acaba de decir mi querido Mario, de la encarnación de Micael era el aumentar la revelación de Dios. Después de esto, conocemos de verdad al Padre. Por eso es que se nos dice que quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Al Padre. Vámonos al tema. Ahora comienzo mi charla. Cuando ya les conté que había unas reglas, ¿sí? Yo hasta el momento no he hecho sino leerles lo que dijo la Trinidad y lo que le advirtieron. Vamos a ver los tiempos del autootorgamiento. Hay una cosa que todos nos preguntamos, ¿sí? ¿Por qué nació en ese sitio? ¿Por qué no nació en África? ¿Por qué no nació en América? ¿Por qué no nació en Australia? ¿Sí? ¿Por qué esas reglas de juego? Entonces dice, soy el ser intermedio secundario previamente asignado al apóstol Andrés bajo la supervisión de una comisión de la Fraternidad de los Seres Unidos de Urantia. Y vuelvo e insisto, imagínense ustedes cómo le va a quedar la cabeza después de lo que acabamos de ver con todos los terminachos raros que nos han contado si no conocemos el libro. Perdemos por completo, o sea, eso nos queda una cosa enredadísima. Bueno, los Seres Intermedios Unidos de Urantia, compuesta por 12 miembros y el patrocinio conjunto del presidente de nuestra orden y del Melquisedec de registro. He sido autorizado para narrar los actos de la vida de Jesús de Nazaret, según fueron observados por mi orden de seres terrestres. Mi relato también se basa, en parte, en los escritos del sujeto humano, a la sazón, en mi custodia temporal, Andrés, consciente de que su maestro evitaba escrupulosamente dejar documentos escritos y de su paso por la tierra, no permitió que proliferaran los ejemplares de su propio relato escrito. Los demás apóstoles de Jesús compartían esta preocupación, de aquí que pasara un largo tiempo para la escritura de los evangelios. Recordemos que los evangelios fueron escritos entre el año 55 y 105, ¿sí? de la era cristiana, o sea, y esa fue la razón. Miren ustedes por qué, uno a veces no entiende eso. Dice, Jesús no vino a este mundo en una era de decadencia espiritual al tiempo de su nacimiento, ese es otro mito, ¿sí? Urantia, pongan atención con esto, vivía un periodo de revitalización del pensamiento espiritual y de la vida religiosa de una intensidad tal que no se había conocido en la historia post-adánica ni se ha repetido desde entonces. Miren el ambiente que había, no hemos logrado todavía tener ese ambiente ahora. Cuando Micael se encarnó en Urantia, el mundo ofrecía las condiciones más favorables para el autootorgamiento del Hijo Creador que se hubieran dado jamás o que se hayan dado desde entonces. En los siglos apenas anteriores a esta época, la cultura y el idioma griegos se habían expandido hacia Occidente, hacia el Oriente cercano. Los judíos, raza levantina, ahora vemos qué es eso, que por su naturaleza eran parte occidentales y parte orientales, contaban con las dotes ideales para utilizar ese ambiente cultural y lingüístico como medio de difusión de una nueva religión, tanto al este como al oeste. Estas circunstancias altamente favorables se daban además en un medio particularmente auspicioso debido a la política tolerante de los romanos en el mundo mediterráneo. Los tiempos del autootorgamiento, ahora sí empecemos a ver características. No se ha visto en Occidente, ni previamente, ni desde aquel entonces, nada que se parezca a la civilización de los tiempos de Jesús.
La civilización europea estaba unida y coordinada bajo una triple influencia extraordinaria. Primero, el sistema político y social romano, que vale la pena estudiar. Segundo, la cultura y el idioma griegos, así como hasta cierto punto la filosofía griega. Les voy a pedir por favor que tomen noticas y al final, porque si no, nos salimos y no acabamos. Tercero, la influencia en rápida expansión de las enseñanzas religiosas y morales de los judíos. Cuando Jesús nació, el mundo mediterráneo constituía un imperio unificado. Por primera vez en la historia había buenas carreteras. Ojalá tuviéramos aquí buenas carreteras. Entre los principales centros habitados, los mares estaban libres de piratas y una gran época de comercio y de viajes avanzaba rápidamente. Europa no volvió a disfrutar de periodos tan activos en movilidad y comercio hasta el siglo XIX después de Cristo. A pesar de la paz interior y de la prosperidad superficial, el mundo greco-romano, la mayoría de los habitantes del imperio languidecían en miseria y pobreza. El pueblo judío. Los judíos formaban parte de la más antigua raza semita, la cual incluía también a los babilonios, a los fenicios y a los más recientes enemigos de Roma, los cartagineses. ¿Quiénes son esos señores? Durante la primera parte del primer siglo después de Cristo, los judíos eran el grupo más influyente entre las gentes semitas. Ahora vamos a ver quiénes son los semitas. Y ocupaban una posición geográfica particularmente estratégica en el mundo tal como estaba, por aquel entonces, gobernado y organizado para el comercio. Aquí quiero que empecemos nosotros a repasar. Llega el príncipe de Caligastia aquí, hace 500.000 años, a la punta norte del Golfo Pérsico y organiza la ciudad de Dalmacia. Ahí vienen los 100 de Caligastia, todo muy bonito, trabajan 300.000 años, viene la rebelión de Lucifer y todos esos rebeldes, el pueblo nodita, ¿sí? Son los, digamos, los antecesores del pueblo presumerio. Cuando nosotros estudiamos historia, encontramos los sumerios y nadie sabe dónde vienen los sumerios. Los sumerios vienen de los 100 de Caligastia. Y la ubicación de ellos, miren ustedes en rosadito, la Sumeria, estamos hablando más o menos del año 3000 antes de Jesucristo. Después viene el segundo imperio, que es Babilonia, 2000 años, que es el verdecito oscuro. Miren ustedes cómo ya, mientras que la Sumeria estaba en la parte baja, entre el Tigris y el Éufrates, lo que nosotros denominamos la Mesopotamia, que es toda esta parte, en esta parte baja, ahí estaba Ur, miren ustedes a Ur aquí, que es donde nace el padre Abraham, ¿sí? Entre otras cosas les recomiendo que entren a Google Earth y miren que ahí todavía hay un zigurat, ¿sí? Lo pueden ver por el satélite, está construido un zigurat, es una pirámide de ladrillo cocido, todavía la pueden ver ahí, entren al satélite y lo miran. Después entonces tenemos el imperio babilónico y aquí empecemos a recordar históricamente que esos son paganos, entonces eso no... Miren ustedes cómo empezamos nosotros a sacar gente. Y después viene el imperio asirio. Y miren qué interesante. El imperio asirio, ya, mire, en la parte verde clara, se nos está metiendo a Irán, que es lo que denominamos Persia. Se nos está metiendo a Turquía. Se nos está metiendo a Siria. Se nos está metiendo al Líbano, Israel y Egipto. Miren ustedes lo que ese mundo significa y lo que sigue significando hoy en día. Dice los tiempos del autootorgamiento de Miguel. Muchas de las grandes carreteras que unían las naciones de la antigüedad pasaban por Palestina, ¿sí? Que de este modo se convirtió en el cruce de 3 continentes. Recordemos que los continentes son 5, ¿verdad? Sacamos América y sacamos Oceanía y nos encontramos que Asia, Europa y África están pegados, ¿sí? Y si nos devolvemos al mapa, nos vamos a encontrar, miren ustedes, que este era el camino para pasar hacia Europa, de Asia y África. Y ahí estaba Jerusalén, y específicamente Nazaret era uno de los pasos. Entonces, por eso es tan importante que mantengamos el contexto geográfico y histórico para entender el porqué. Dice después, por Palestina pasaron los viajeros y comerciantes de los ejércitos de Babilonia, Asiria, Egipto, Siria, Grecia, Partia y Roma. Ahora vamos a repasar dónde era Partia. Desde los tiempos inmemoriales, muchas de las rutas de las caravanas de Oriente pasaban por alguna de estas partes de la región para llegar a los escasos buenos puertos del extremo oriental del Mediterráneo. De allí zarpaban los barcos que llevaban mercancías a Occidente marítimo. Más de la mitad de estas caravanas pasaban a través o cerca de la pequeña ciudad de Nazaret de Galilea. De Nazaret de Galilea, donde estaba el taller, correcto.
Aunque Palestina fue el manantial de la cultura religiosa judía y la cuna del cristianismo, los judíos ya estaban diseminados por todo el mundo, vivían en muchos países distintos, comerciaban en todas las provincias de los estados romano y parto. Ahora vamos a ver otra vez el parto. Grecia proveyó el idioma y la cultura, Roma construyó las carreteras y unificó el imperio, pero la dispersión de los judíos, que tenían más de 200 sinagogas y comunidades religiosas bien organizadas a lo largo y a lo ancho del mundo romano, proporcionó los centros culturales, que fueron los primeros en recibir el nuevo evangelio del reino del cielo, que allí se divulgó con el tiempo aún a las regiones más remotas del mundo. Cada sinagoga hebrea toleraba a un grupo marginado de creyentes gentiles, devotos o temerosos de Dios, y fue precisamente en este grupo marginado de prosélitos en que Pablo logró la mayoría de sus primeros conversos al cristianismo. Aún en el templo de Jerusalén tenía una ornamentada plazuela de los gentiles. Había una relación estrecha de cultura, comercio y culto entre Jerusalén y Antioquía. Acuérdense dónde queda Antioquía, ¿no? Ahora lo vemos. En Antioquía los discípulos de Pablo fueron llamados por primera vez cristianos. Ok, aquí tenemos un mapita que es muy importante que tengamos en presente, el estado púnico o cartaginés. Miren ustedes dónde queda Cartago, ¿sí? Y este es muy importante en el contexto histórico porque tenía toda la costa africana, tenía las islas, parte de Sicilia, tenía Córcega y Cerdeña, las Baleares, Palma, Mallorca, Menorca y Ibiza, la parte sur de España, pero tenían el paso por el estrecho de Gibraltar, o ya que tenían el control. Entonces tenían vaciados a los romanos porque desde aquí los cogían a la entrada o a la salida, ¿sí? Entonces eran los enemigos tradicionales de Roma. Miren ustedes algo que es muy importante. Este es un mapita también que es importante que lo tengamos en contexto. Vamos a ver 300 años, 250 años entre el 312 y el año 63 antes de Jesucristo. Dice Persia en la época helenística. Decimos que Persia es Irán de hoy en día, ¿sí? Entonces tenemos aquí en esta parte del otro lado de la Mesopotamia es Persia, es lo que es Irán. Pero miren lo interesante, la época helenística, la época de los griegos. Y quiero llamar su atención porque es que los griegos es la cultura más importante de raza adanita, de raza violeta, ¿sí? Que viene de aquí. Y también no se preocupen que yo les voy a dar este material para que no se desgasten, lo van a tener todos para que lo estudien. Vemos entonces cómo cogía parte de Turquía, Israel, la Mesopotamia. Miren esto que es muy importante en el contexto histórico, no coge Arabia Saudita, no coge Emiratos Árabes, pero en cambio se mete hasta la India, más allá del Valle del Indo, para que empecemos a entender la influencia de las religiones y por qué pasa todo lo que pasa. Ahí vamos a ver todas las tribus que estaban, ahí vamos a ver los misioneros hasta dónde fueron, es muy importante. Y vemos, miren ustedes, unas palabritas que son muy importantes. Primero, en esta parte de Turquía encontramos Capadocia, aquí vamos a encontrar la familia donde se encuentran los hititas, que es descendencia de María, ¿sí? Y después vamos a encontrar, está la Mesopotamia, y encontramos, miren ustedes, Media y Partia. De nuevo, nos estamos yendo debajo del mar Caspio y es parte de los viajes que hizo Jesús. Miren hasta dónde se metió. Después vemos las rutas comerciales, ¿sí? Entonces es muy importante porque aquí vemos los fenicios. Nosotros no tenemos idea de lo que eran los fenicios. Y aquí estamos hablando del imperio cartaginés, porque miren ustedes cómo controlaban. Los tres puertos más importantes, tenemos aquí están Biblos, Tiro y Sidón. Biblos, de paso vale la pena recordarles que fue donde se hizo la compilación de la Biblia. Era el centro más importante de libros, si se podía llamar así en ese momento, a los pergaminos, ¿sí? Entonces ahí en Biblos es donde se arma y se estructura la Biblia, se compila. Y estaban Tiro y Sidón, que eran estratégicamente puertos vitales, porque todo el mundo tenía que salir al Mediterráneo por acá. Eran los puertos más relevantes para que llegaran los barcos. Y cogían, mira dónde estaba el comercio, Creta, toda la costa
de abajo, la parte de Sicilia, de Nuevo Córcega y Cerdeña, entonces por eso eran que los romanos no los querían ni poquito, ¿sí? Después, perdón, aquí es muy importante, aquí vemos los amarillitos, los puertos amarillos son los puertos cartagineses, incluidos los fenicios, y los rojos son los romanos, miren hasta dónde están metidos. Entonces, miren la importancia del comercio y de cómo se regó las enseñanzas, porque todo esto, aquí tenemos sangre azul, aquí tenemos toda la sangre violeta, que se convierte en uno de los puntales con Copet Dag, que lo vamos a ver. Ahora, este mapita que lo mostraron ayer, me hicieron el favor, no tengo que demorarme mucho, era el mapa del Imperio Romano en la época de Jesús. Tenemos España, Francia, pues los países nórdicos, Italia, toda la parte de Macedonia que estaba Grecia, la parte de Turquía, y vuelve y juega. Pregúntense por qué. Está Siria, Líbano, Israel, Egipto, toda la costa de Libia y la costa sudafricana. No está Arabia, no está Irán. ¿Qué estará pasando con la historia? Vamos a revisar qué implicaciones tiene eso. Miren ustedes el mapa geopolítico actual. Y aquí encontramos, perdónenme acerca porque yo ya estoy viejito y no veo. Entonces aquí tenemos Irán, mira hasta dónde está el límite de Irán. Vemos la tierra aquí de nuestra amiga Tamila, sí, a este lado. Ahí está Copet Dag también, que es un centro de Adanita, el más importante, porque de ahí parte Adanzón y Rata, ¿sí? Y ya riega para todos lados, entre otras partes, para nuestros amigos griegos. Pero miren esto, aquí está Afganistán, guerra. Turquía, que era lo que era en la Mesopotamia, guerra. Pakistán, guerra, ¿sí? Y todas las repúblicas, ¿por qué se han mantenido? ¿Por qué sigue siendo Arabia Saudita un pueblo aislado? ¿Por qué los musulmanes están ahí? ¿Por qué está fuera del mapa? ¿Por qué estos dos personajes, estos dos países que están aislados están generando el terrorismo, los problemas? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en llevar la verdad allá? ¿Y cómo podemos hacerlo? Ahora vamos a hablar de eso. Este mapita lo dejamos para después. Nacimiento e infancia de Jesús, al tema. Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos segregados, preparado por los Melquisedec con el asesoramiento de Gabriel, Miguel finalmente seleccionó a Urantia como el planeta en donde ejecutaría su último autootorgamiento. Posteriormente a esta decisión, Gabriel visitó personalmente a Urantia y como resultado de su estudio de los grupos humanos y de realizar una encuesta sobre las características espirituales, intelectuales y geográficas, raciales y geográficas del mundo y de sus gentes, decidió que los hebreos reunían aquellas relativas ventajas que justificaba la selección de esta raza como la raza del autootorgamiento. El informe nominando a 3 posibles parejas que en opinión de la comisión eran igualmente favorables como familias del autootorgamiento para la proyectada encarnación de Miguel. De las 3 parejas nominadas, Gabriel personalmente seleccionó entre ellas a José y María. Entonces nos hablan de José, José el padre humano de Jesús, Josué ben José, era un hebreo entre los hebreos, era un tipo íntegro, a cabalidad. Dice, aunque llevara muchos rasgos raciales no judíos que habían sido agregados a su árbol genealógico, de vez en cuando por las líneas femeninas de sus progenitores, las raíces del padre de Jesús se remontaban a los días de Abraham y por intermedio de este venerable patriarca a los sumerios, a los noditas y a través de las tribus sureñas del antiguo hombre azul hasta Andón y Fonta. Mucho más atrás que Adán y Eva, ¿correcto? Estamos hablando de 1 millón de años. David y Salomón no se encontraban en la línea directa de descendencia de José, ni tampoco se remontaba al origen de José directamente a Adán. O sea, no sangre violeta. Los antepasados inmediatos de José eran obreros, constructores, carpinteros, albañiles, herreros. José mismo era carpintero y posteriormente contratista. Su familia pertenecía a una larga e ilustre nobleza de la gente común, esparciendo de cuando en cuando personalidades. María, la madre terrenal de Jesús, descendía de una larga línea de inimitables antepasados que comprendía muchas de las mujeres más notables de la historia racial de Urantia. Aunque María era una mujer promedio de su tiempo y generación, con un temperamento relativamente normal, contaba entre sus antepasados a mujeres muy bien conocidas, tales como Anón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansie, Cloa, Eva, Enta y Rata. ¿Se acuerdan que Rata fue la última nodita que se casó con Adansón? No había en aquel tiempo otra mujer judía con una genealogía más ilustre de progenitores comunes y corrientes o una que se remontara a los más auspiciosos comienzos. Tanto los antepasados de María como los de José habían sido de temperamento fuerte, pero común, dado de vez en cuando numerosas personalidades destacadas en la marcha de la civilización,
la evolución progresiva de la religión. Desde un punto de vista racial, no es plenamente apropiado considerar a María como judía. Ojo, era judía por cultura y creencias, pero en dote hereditaria era más bien una combinación de razas, a saber, siria, miren ustedes lo que significa, hitita, estamos hablando del medio de Turquía, fenicia, estamos hablando de los puertos donde decíamos Tiro y Sidón y Biblos, ¿sí? En lo que es Siria, griega, egipcia, o sea que su herencia racial era más heterogénea que la de José. De todas las parejas que vivían en Palestina en el tiempo del proyectado auto-otorgamiento de Micael, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y promedio elevado de dotes de personalidad. Era el plan de Micael aparecer en la tierra como un hombre común, para que las gentes comunes pudieran comprenderlo y recibirlo. Por eso Gabriel seleccionó a personas tales como José y María para ser los padres del auto-otorgamiento. La anunciación de Gabriel a María ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús, eso también nos quita un poco de mitos, y constituyó el único acontecimiento de naturaleza supernatural del embarazo y alumbramiento del Hijo prometido. Nacimiento e infancia de Jesús, se acabó el tiempo, Andresito, al mediodía, el 21 de agosto del año 7, bueno, nace común y corriente, cosas que vale la pena resaltar. Ellos, por la persecución en ese momento, se van a Egipto para proteger al niño. En Egipto están 3 años, básicamente. Allá José aprende, llega a vivir con unos parientes ricos, allá se convierte en contratista, aprende ese negocio, ya no era carpintero, sino contratista. Y Jesús creció como un niño común y corriente. Pero hay una cosa muy importante, y es que unos amigos ricos que tenían, alejandrinos, le regalan un juego de escrituras. Y aquí yo quiero que ustedes miren lo que significaba tener una Biblia, llamémosla así, las escrituras hebreas, porque las escrituras hebreas son el Tanaj, y el Tanaj es el Antiguo Testamento, pues no le pongamos mucha tiza al tema. Pero estaba escrito en griego, y entonces aquí empezamos a encontrar dos cosas muy importantes. La influencia, de nuevo, miren ustedes, de la importancia de Grecia, para que teniendo la doctrina hebrea, el Tanaj, la historia hebrea, la traduzcan a griego y la lleven a Alejandría. Miren ustedes, estamos viendo la influencia de eso y lo que significaba. Ahora, tener en ese momento un juego de escrituras, unos pergaminos, yo como diría, unos rollos, pero era un libro finalmente donde estaban todas escritos en otro idioma, implica la importancia de Grecia y implica la importancia de Egipto, de Alejandría, ¿sí? Y se la dan a Jesús. Y quiero llamar su atención porque más adelante va a tener tal trascendencia, porque Jesús aprende a leer en esas escrituras que le regalan. Y él aprende a leer, y esa es la razón de que fuera políglota. O sea, él hablaba en ese momento arameo, que era el idioma que hablaban en su región, pero aprende a leer en griego. Y posteriormente, con su chazán, aprende hebreo. Entonces ya era un niño políglota que hablaba los 3 idiomas más importantes que existían en el mundo de esa época. Y lo hacía políglota, además de un poco de lenguas que aprendió. Básicamente José construye un taller de carpintería cerca de la parada de caravanas, que hablamos en el sitio estratégico. Fabricaba arados, yugos, otros trabajos de madera, cuero, soga y lona. Todo lo que necesita una caravana, ¿sí? Las llantas eran de madera, entonces trabajaba en madera, los techos de los carros eran de lona, trabajaba en lona, las cuerdas para amarrar y llevar el ganado, las trabajaba él también. Entonces era un hombre estratégico que le solucionaba el problema a todos los viajeros que pasaban en esas grandes caravanas. Correcto. Básicamente, hacia los 4 años, durante 2 meses disfrutó de su primera experiencia en la granja de su tío. Ojo, a los 4 años lo llevan a una finca, como decimos nosotros. ¿Sí? Y después, a los 5, recibió su ajustador de pensamiento. Y fue el ajustador de pensamiento que había trabajado a Maquiventa Melquisedec. Recordemos que fue el mismo que se le da, o sea, ya era un ajustador experimentado. A partir del día que él recibe su ajustador, termina la supervisión de los gobernantes del universo y empieza la custodia a su ajustador, a los ángeles, los guardianes seráficos y a los seres intermedios. ¿Sí? Miren ustedes qué interesante cómo empieza. A partir de ese año, ¿sí? Bueno, el 11 de julio nace su hermana Miriam y él le ayudaba, José siendo un niño, le ayudaba a su mamá a cuidar a sus hermanitos, pero empieza a recibir la mejor educación intelectual, moral y religiosa que podía tener.
básicamente cómo se maneja la educación de un niño judío. Por eso es la importancia de ese pueblo hebreo y de cómo se educaba y lo que significaba pertenecer a una familia. ¿Sí? El periodo de la dependencia de la madre llega en los judíos, en los hebreos, hasta el año 5. A ese momento se lo entregan al padre. Entonces miren ustedes qué interesante, porque María se lo entrega ya a José y José empieza a educarlo a partir del año 5. ¿Sí? Después viene la adolescencia, los jóvenes. Bueno, finalmente José le empieza a dar entonces la educación intelectual y religiosa, ¿sí? Y de nuevo resalta que ya era, en esa época ya hablaba 3 idiomas, ¿sí? A los 6 años Zacarías y Elizabeth lo visitan con Juan y en ese año Jesús empieza a tener charlas con mi Padre, empieza a cambiar el nombre, a comunicarse directamente con el Padre Celestial y a cambiar todos los esquemas de oración. ¿Qué hacemos con el tiempo, Andresito? ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes quieren que paremos, vamos al refrigerio y continuamos? Bueno, entonces un tinto rápido y continuamos, si no... Sí, sí, ok. 15 minutos, ok. Bueno, háganle y continuamos para no... Entonces, ahora sí continúo. En esta diapositiva tengo una información súper valiosa que quiero que le pongan atención. Dice, en la infancia de Jesús, José se convierte en constructor y la situación económica de su familia mejora y se estabiliza hasta su muerte. Jesús empieza a acompañar a José en sus viajes y aprende sobre el hombre y su forma de vivir. Sí, José era contratista y andaba por todos lados de esa región del Medio Oriente, ¿sí? Incluso iba a Grecia y todo esto, y José lleva a Jesús, él iba como su niñito, como ayudante pues a verlo, y empieza a ver cómo vive la gente. Miren ustedes que es parte de la educación que él tuvo. Dice, Jesús estudiaba las flores y las plantas y en la noche las estrellas. Al año 7 vive la experiencia de la tormenta de nieve de medio metro en Galilea, que es una cosa absolutamente atípica, pero eso lo vivió allá. Juega con Santiago, su hermano, y Jacobo, su amigo, y sale a caminar. Acuérdense que Jacobo era el defensor de Jesús desde esa época, ¿sí? Y sale a caminar a las montañas los sábados con su padre. Recordemos que los judíos, ¿cómo se llama?, conservadores, no pueden prender ni una luz siquiera en el sabbat, no pueden salir a ningún lado. Y José lo llevaba, era liberal en ese sentido, y lo llevaba a caminar, a compenetrarse con la naturaleza. Después dicen, tiene muy buen humor y se muestra alegre hasta los 14 años cuando muere su padre. Lógicamente él queda, imagínense, con la responsabilidad. Dice, María, pongan atención a esto. María le enseña a administrar el dinero del fondo de caridad. Ellos recién estaban empezando, eran más pobres que acomodados, ¿sí? Ricos no eran, y ya tenían un fondo de caridad. Ellos ayudaban a los demás. Pero miren esto, y a pagar diezmos. Y si quieren saber dónde está en el documento 123.4.4. Si Jesús pagaba diezmos, ¿por qué nosotros no podemos meternos la mano al bolsillo para ayudar a la expansión del reino de Dios? ¿Sí? Yo quiero que ustedes lo mediten, pero es que el evangelio no se puede llevar sin plata. Mire, ustedes están aquí haciendo un esfuerzo, están sacrificando su tiempo, sus recursos. Estos días les ha costado dinero, ¿sí? Pero mis queridos amigos, tenemos que hacer que el libro llegue a los idiomas que nosotros no hablamos. Donemos para la Convención de África, ayudemos a traducir el libro a otros idiomas, ayudemos a nuestras organizaciones. Yo no soy miembro de la organización de Urantia en Colombia, pero yo los apoyo en todo lo que pueda. Trabajemos, el reino de Dios necesita de nuestro apoyo, no solo es carreta. Entonces miren ustedes lo que nos enseña, documento 123.4.4. Dice, sin ser el mejor estudiante, pertenecía al 30% de los más avanzados de la clase, lo que le permitía tomar una semana de vacaciones por mes. Iba con su tío a pescar en el mar de Galilea, al sur de Nazaret, o a la granja de otro tío. Y ese año conoció a un maestro de matemáticas proveniente de Damasco, ¿sí?, Siria, y dedicó mucho tiempo a su estudio durante varios años. Miren ustedes cómo se empieza a conjugar todo, porque ya además es matemático, era políglota y ahora se vuelve matemático. Dice, disfrutaba mucho de la compañía de su hermano Santiago y había empezado a enseñarle el alfabeto. Miren ustedes la educación, el niño mayor le enseña al niño menor. Por eso se nos recomienda que los hijos los debemos tener rapidito.
en chorrera los que vayan a tener, con eso unos ayudan a educar a los otros, ¿sí? Y además sale uno más rápido de eso. Eso es parte de la sabiduría de las familias judías. No se rían, que tiene mucha sabiduría, ¿sí? Dice, ojo con esto, hizo intercambio de productos lecheros, ¿sí? Por clases de arpa. Decíamos que no era arpa sino lira, pero bueno. A los 11 años ya era un músico hábil. 11 años, sabía matemáticas, hablaba 3 idiomas y era un gran músico. Simón, su tercer hermano, nació el viernes 14 de abril del año 2. ¿Sí? En febrero vino Nacor, uno de los maestros rabínicos, a observar a Jesús. Bueno, y ahí viene la historia, que se lo quieren llevar, que lo manden a estudiar a Jerusalén, y él no le jala, él dice que quiere preguntarle a su padre. Nacor habla con José y María, que lo quieren mandar, y entonces, como no logran convencer a Jesús, Jesús le dice que lo va a pensar y va y le pregunta a sus amigos, le pregunta a su amigo Jacobo, ¿sí? ¿Qué opina? Que se debía ir. Y entonces, como él le da su respuesta, me imagino que le diría que no se fuera, porque era su amigo, entonces él se va a preguntarle a su padre. No todavía, ahí todavía no. Ahí todavía no. Ahí todavía no, porque era el plan de él cuando estaba visitándolo en Nacor, ¿sí? Y él pregunta al padre y todavía, como no está seguro, dice, no, yo no me voy para ningún lado, ¿sí? Me quedo aquí con mi papá y mi mamá. Entonces es interesante. Después dice que es parte de la educación muy valiosa. Dice, Marta nació el 13 de septiembre, 3 semanas después José hizo una ampliación de la casa, construyó un pequeño banco para Jesús. Miren ustedes la educación a esa edad, ¿sí? Y le dio sus propias herramientas y durante muchos años trabajó en su banco y aprendió a hacer yugos con gran pericia. Miren ustedes cómo es una educación totalmente práctica, y es algo que nosotros debemos aprender. Los niños deben aprender a ganarse la vida, ¿sí? No que los pongamos a explotarlos a trabajar, pero deben aprender. Es una de las formas de mejorar el nivel, la autosuficiencia. Los judíos, por razones climáticas, estaban preparados para vivir en cualquier parte del mundo. En mayo de ese año ayudó en la granja de su tío a cosechar trigo. Antes de los 13 años ya había averiguado prácticamente todos los trabajos de los hombres y mujeres de Nazaret, excepto el trabajo de metal, pero después lo tiene que hacer, después de la muerte de José. Miren ustedes, también hay una cosa muy importante. Jesús era un pensador original y un maestro experto aún en su juventud. Recordemos que fue de las recomendaciones que le hizo Emanuel, que fuera un maestro por encima de todo. Ya en su juventud era un maestro, pero se encontraba en conflicto con la llamada ley oral. ¿Qué dice la ley oral? Básicamente que tiene la misma fuerza la interpretación del rabino que la ley escrita. Eso hace que se haya desviado mucho, porque cualquier rabino decía cualquier cosa y era ley, tenía la misma validez que lo escrito, pero finalmente lo escrito también había sido tergiversado, pero él era consciente de eso y no estaba de acuerdo. En el 10º año, dice, de 10 años, el 5 de julio, el primer sábado de mes, Jesús, mientras paseaba por el campo con su padre, dio por primera vez expresión a sentimientos e ideas que indicaban que estaba empezando a adquirir conciencia de su naturaleza, de su extraordinaria misión en la vida. Pasaron casi 2 años antes de que Jesús nuevamente hablara con sus padres sobre la creciente revelación dentro de su propia conciencia, sobre la naturaleza de su personalidad y el carácter de su misión en la tierra. Cuando viajó por primera vez con su padre para estudiar la industria pesquera en torno al lago de Galilea, porque José lo llevaba para que viera, ¿sí?, con sus tíos, Jesús prácticamente decidió hacerse pescador, pero su relación estrecha con la vocación de su padre le impulsó más tarde a hacerse carpintero. Y aún más tarde decidió, debido a una combinación de influencias diversas, que sería un maestro religioso de una nueva orden. A los años 11, dice que rechazó toda la consideración especial y que adquirió un montón de conocimientos sobre el mundo, sobre la parte internacional, en razón al sitio estratégico donde estaban, que venía gente de todo el mundo de paso. Entonces él se ponía a preguntarles, a hablar con ellos. Dice, durante la noche del miércoles 24 de junio nació Judá, María tuvo complicaciones en el parto, José se tuvo que quedar cuidándola y Jesús lo ponen al frente del chuzo. Toca irse a atender el negocio de José y ya empieza a recibir un montón de responsabilidades antes de los 11 años. Dice, el Chazán pasaba una velada por semana con Jesús, ayudándole a aprender las escrituras hebreas. Y esto es muy importante porque los hebreos aprenden las escrituras por repetición. Ellos la leen como loros, ellos cogen todas. Entonces van aprendiendo a escribirla, porque de por sí ustedes saben que es un idioma complejo en su escritura, y van memorizando y van aprendiendo el idioma. Entonces por eso fue que el hebreo
fue casi que el último de los idiomas que aprendió y fue con la ayuda de Suchazán que lo perfeccionó estudiando las escrituras. Bueno, aquí hay experiencias muy lindas. Yo creo que el viaje a Esitópolis vale la pena, porque él viaja a Esitópolis, que es una ciudad pagana, se admira de las obras de mármol, de la limpieza, ¿sí?, de los griegos, de los templos paganos, que lo veían como, no se arrime, los judíos no permitían que se metieran con gente inmunda, y inmundo era todo lo que no fuera hebreo o judío, ¿sí? Entonces, para que no se contaminaran, y él llega y ve que es una ciudad linda, que son artistas, él era artista. Acuérdense que Jesús pintaba y Jesús hacía escultura y todo eso, era lleno de talentos. Y recuerden también que uno de los mandamientos del Éxodo 20 dice que no te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra, o sea, eso era pecado para los ojos de ellos. Y pasa malos ratos con eso. Uno de sus primeros regaños que se gana de su papá fue porque alaba los juegos y propone que por qué no hace un anfiteatro, o sea, un estadio en su pueblo, y José se pone furioso porque para él eso era una forma de vivir costumbres paganas. Entonces él nunca vuelve a tocar el tema, básicamente, que es una experiencia linda. Bueno, aquí a los 12 años ya empieza a pasar algo que es muy importante resaltar. Él estudiaba mucho, pero siempre se preocupaba por cómo se ganaba la gente la vida. Recordemos que la Trinidad le dijo, en las recomendaciones, Emmanuel le dice que haga algo por mejorar la vida de los mortales, no solo rezar, no solo religión, no. ¿Cómo ayudamos a esta gente para que mejore? Yo les hago una pregunta a ustedes: ¿cómo ayudamos nosotros a nuestra gente, a los urantianos, para que mejoren? ¿Qué podemos hacer? Quiero dejarles eso y después hablaremos del tema, pero tenemos que pensar en que somos mortales y tenemos necesidades materiales. ¿Cómo hacemos que nuestro pueblo, las personas seguidoras de Urantia, mejoren su nivel de vida? Entonces, mire, por eso él tenía tanto interés por esa recomendación. Ya aquí dice que tuvo ese año muchas temporadas de inseguridad, hasta de dudas respecto a la naturaleza de su misión. Imagínense, era un niño finalmente, era un Dios, pero era un niño que todavía estaba hasta ahora reconociendo, ¿sí?, la misión que tenía, estaba reconociendo como Dios, ¿sí? Durante ese año se ocupó más que nunca de la música, mientras continuaba enseñando a sus hermanas y hermanos en el hogar. Miren qué lindo, porque en ese momento la educación era así, en la casa se llevaba, y más con el tema de las edades. Aquí tiene una anécdota muy simpática, porque él pintaba y un día se le ocurre, como un niño, ¿sí?, pintar al maestro en el piso, porque como era muy bueno para hacer retratos, entonces lo pinta y como siempre apareció un sapo, y allá le dicen sapos también, ¿sí?, que va y lo acusa, va y lo acusa con el maestro, y se le arma un lío. Entonces llaman a José para que José lo regañe porque está yendo contra el mandamiento de no hacer cosas, eso es parte de la idolatría. Y entonces él se enfrenta a sus maestros y dice, no, él le da sus argumentos. Finalmente, cuando se da cuenta del rollo que se armó, dice, bueno, yo hago lo que diga mi papá. Y José, como era, acuérdense que dice, un hombre entre los hombres, un hombre a cabalidad, le dijo, no más arte, y él, muy a regañadientes, pues decide no volver a tocar su parte artística, y dice que uno de sus grandes conflictos fue, casualmente, la diferencia entre ser fiel a los dictámenes de tus más altas convicciones de verdad y rectitud, y honrarás a tu padre y a tu madre porque ellos te han dado el ser y la crianza. Entonces, entre lo que él sentía que debía ser, ¿sí?, y lo que decía la ley. Cosas simpáticas también. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes saben lo que es una filacteria? Filacteria son esas cositas que ponen en la puerta a los hebreos y que cada vez que sale le tocan y los radicales se la amarran en la cabeza. Es una cajita con los mandamientos, ¿sí? Entonces ellos siempre la tocan cada vez que entran a la oficina y le dan un beso. Esos son los mandamientos. Y creen que por eso están cumpliendo la ley. Entonces Jesús se ponía bravo con José, le decía que eso era una costumbre pagana. Y él también lo hizo reaccionar, y José quitó la filacteria de la puerta y empezó ya a influir en la forma de vivir la religión de los hebreos. Él mismo hay cosas que no estaba de acuerdo, que sabía que eran, ¿sí?, cosas que iban en contra de lo correcto. Se promediaba el mes de febrero cuando Jesús estuvo humanamente seguro que estaba destinado a realizar una misión sobre la tierra para el esclarecimiento del hombre y la revelación de Dios. Y estamos hablando 13 años.
ahí ya estaba seguro, ¿sí? El primer día de la semana, del 20 de marzo del año 7, después de Jesucristo, Jesús se graduó en la escuela local de la sinagoga de Nazaret. Y aquí esto es muy importante, dice, Jesús oía de vez en cuando las discusiones relativas a los planes que tenía José y María, casualmente cuando querían mandarlo a estudiar, y él se convencía que nunca iría a Jerusalén para estudiar con los rabinos, pero no podía imaginarse la inminente tragedia que le haría abandonar todos esos planes, que es la muerte de su papá. Básicamente, José se muere en un accidente con una, llamémoslo, una grúa. Una grúa era un trípode con una polea donde subían cargas pesadas, imagino, se le rompió la cuerda o una pata al trípode y lo estripó, ¿sí? Y cuando llegó María ya no había nada que hacer, ya José estaba muerto, y finalmente él queda al frente de sus hermanitos, y no tenía sino 7 hermanos y María embarazada, y era un chino de 13 años, y empieza a hacerle frente. En ese momento sucede algo muy interesante, y es que pues José había dejado una platica, ¿sí? Porque le estaba yendo bien, y de eso viven, pero la realidad es que empiezan a vivir cada día con más dificultad, porque ya van comiendo la plata, ¿sí? Él producía y era un gran administrador y todo, pero no como para reemplazar todos los gastos de la casa. Después, el viaje a Jerusalén. Aquí vale la pena resaltar un par de cosas interesantes. Es en ese viaje cuando se van y conocen a la familia de Simón, que eran los 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, ¿sí? Ya hacen una amistad para toda la vida, de una forma coincidencial, una persona acomodada que los invita a pasar unos días cuando van las caravanas para Jerusalén. En ese viaje a Jerusalén vale la pena resaltar, yo no voy a hablar de la pérdida del templo y esas cosas que ustedes ya la conocen, sino dónde estuvo las diferencias, ¿sí? Y aquí dice algo que quiero llamarlo, que quiero leérselo tal como está, dice: el día antes del sábado de Pascua, una oleada de iluminación espiritual llenó la mente mortal y el corazón humano de Jesús de desbordante y afectuosa piedad por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes, reunidas para celebrar la antigua conmemoración de la Pascua. Fue este uno de los días más extraordinarios que el Hijo de Dios viviera en la carne, y durante la noche, por primera vez en su carrera terrenal, apareció ante él un mensajero autorizado de Salmington, enviado por Emanuel, que le dijo: ha llegado tu hora, 13 años, ya es tiempo que comiences los asuntos de tu padre. Así, cuando las pesadas responsabilidades de la familia Nazaret descendían sobre sus hombros juveniles, llegaba al mismo tiempo un mensajero celestial para recordarle a este muchacho que aún no había cumplido los 13 años, que había llegado la hora de empezar la reanudación de las responsabilidades de este universo. Fue este el primer acto de una larga sucesión de acontecimientos que finalmente culminaron en la consumación de la encarnación del Hijo en Urantia y de la colocación del gobierno del universo sobre los hombros humanos y divinos. Así termina la carrera del niño de Nazaret y comienza el relato de su adolescencia, de este ser humano divino cada vez más autoconsciente. Básicamente van al templo y dice que sintió el primer desencanto. Dice, sintió el primer desencanto por el comportamiento general de las multitudes que llenaban el templo, pero la primera gran conmoción del día se produjo cuando su madre tuvo que dejarles para dirigirse al atrio de las mujeres. Yo no sé si ustedes conocen un poquito las tradiciones hebreas, judías, como quieran llamarlo, ¿sí? Pero las mujeres son de tercera, pues la relación de los pueblos con los árabes es impresionante, hoy en día es impresionante. Nosotros, con mi señora, tuvimos oportunidad de viajar mucho con familias árabes, con ejecutivos árabes de las compañías aseguradoras, y era impresionante. O sea, había unas que eran más o menos los de los Emiratos, pero los otros que caminaban atrás, pues esas vestidas de negro, las pobres entre trapos, y donde llegara a mirar a alguien no tenía el menor problema en levantar la patada delante de todo el mundo. O sea, la posición de la mujer en esos pueblos es impresionante, y esa es la educación, y nosotros tenemos una gran responsabilidad ahí. Nosotros tenemos que trabajar esos pueblos para llevarles el evangelio. Entonces aquí dice, él cuando vio esa segregación, que la mujer no podía estar en el sitio donde estaban ellos, entonces se sintió afectado por eso y estaba resentido. Y después empezó a ver lo que enseñaba. Entonces era el culto, como ven ustedes aquí, que dice que Jesús simplemente no podía aceptar las explicaciones del culto y de devoción religiosa basada en la idea de la ira de Dios o de la cólera del Todopoderoso. Realmente la mayoría de los pueblos, la mayoría de las religiones, la gente cumple por miedo, no por convicción. Porque
porque no me echan al infierno, porque no me castiga, porque tengo un Dios que se va a vengar de mí y me las va a cobrar todas las que yo hago. Y no conocen al Padre amoroso, ¿sí? Entonces es muy importante porque él ya lo empezó a sentir. Y dice, Jesús por doquier, dice, al recorrer los patios del templo se encontró Jesús por doquier con un espíritu de irreverencia que le llenó el corazón de disgusto y pesadumbre. Jesús juzgaba la conducta de las multitudes, no armonizaba con el hecho de que estaban presentes en la casa de Dios. Ahí vio las cortesanas, las prostitutas que estaban en el templo, acuérdense que eso era parte de las tradiciones de ellos, las prostitutas del templo, ¿sí? Y no era porque fueran prostitutas, porque imagínense si en Séforis no las iba a ver, eso era muy común allá. Pero simplemente era algo que existía y ya, pero cuando las vio en el templo y paseándose por ahí, ya sí se frunció. Entonces dice que además de eso, cuando vio esa matazón que hacían de los animales sufriendo, la suciedad, la sangre, pues el espectáculo, dijo no más y a su papá que se lo llevara de ahí. Finalmente va a la cena que los invita Simón y después él sigue, miren ustedes, dice, su mente estaba perturbada y su corazón torturado por los elementos contradictorios y absurdos que descubría en la teología de todo el sistema ceremonial judío. Él trataba de vivir, trataba de cumplir, pero decía, esto no es lógico. Dice, le permitieron a Jesús ir a la casa de Lázaro para pasar la noche en Betania. Esa noche escucharon Lázaro, Marta y María las palabras de Jesús sobre asuntos temporales y eternos, humanos y divinos, y desde aquella noche los tres lo amaron como si hubiera sido su propio hermano. Miren ustedes algo que es muy interesante. Después de toda la semana de Pascua había sido un acontecimiento importante en la vida de Jesús. Tuvo la oportunidad de conocer decenas de muchachos de su misma edad, ¿sí?, candidatos a la consagración como él, y aprovechó la ocasión para aprender cómo vivía la gente en Mesopotamia, acuérdense del Tigris y el Éufrates, ¿sí?, en el Turquestán, arriba, ¿sí?, al lado del mar Caspio, la parte derecha, en Partia, del lado de la parte sur de Europa donde vimos el mapa, en la parte de abajo de lo que es Irán, y también en la parte, los occidentales, provincias occidentales del Imperio Romano. En esa época era la tierra de Olguita. Jesús quería ver cómo vivían por allá esa gente de Occidente, los españoles, los franceses, que era gente que llegaba. Y mientras todo el mundo andaba en otro cuento, él andaba hablando con los muchachos a ver cómo vivía la gente allá, en qué creía, cómo se ganaba la vida. Entonces es muy importante. Dice, ya él conocía bastante bien el modo de vida de los jóvenes egipcios y de otras regiones próximas a Palestina, ¿sí? Había miles de jóvenes en Jerusalén en ese momento, y el adolescente de Nazaret conoció personalmente y entrevistó más o menos extensamente a más de 150. Imaginen ustedes a Jesús, un chino así, de 13 años, en ese plan de joder a los otros chinos para que tengan usted cómo vive y qué comen y cómo trabaja y cómo vive la gente, ¿no? Qué interesante, estaba aprendiendo. Y tenía mucho interés en los países del Lejano Oriente y los de Occidente. En ese momento los más lejos era España, Portugal, toda esa parte. Dice, de todas las experiencias de la vida terrenal de Jesús, los 14, 15 años de su vida fueron los más cruciales. Dice, este año calendario de sus 14 cumpleaños había aprendido muy bien a hacer yugos y también sabía trabajar la lona y el cuero, ya estaba hecho un duro como su papá, y estaba convirtiéndose rápidamente en carpintero y ebanista experto. ¿Sí? Ahí ya viene tristemente la muerte de José, y ya él es claro de su naturaleza divina y que debe asumir la responsabilidad de su madre viuda y de los 7 hermanos y hermanas y la que venía en camino. Aquí yo creo que vale la pena resaltar el amor y la forma como él crió a sus hermanitos. Ustedes se acuerdan que parte de las enseñanzas es la importancia de tener una familia, y la importancia de tener una familia es algo que es clave en el plan y en el conocimiento del Evangelio, porque necesitamos saber qué es ser papá, necesitamos saber qué es ser mamá, necesitamos saber qué es tener hijos, qué es criar hijos. Y Jesús no debía casarse, ha podido casarse, pero no lo quiso hacer por estar pendiente de cumplir la obra del Padre. Sin embargo, tuvo el privilegio de educar como padre hermano a 8 hermanos, ¿sí? Él los mantuvo, los educó, los amó, y durante casi 20 años él puso en perspectiva, yo quiero llamar su atención, cuando quedó enfrente a ese lío de su familia, aplazó la obra del Padre, sabía que la prioridad es la familia. Mis queridos amigos, yo quiero hacerles una pregunta, ¿sí? Lástima que se me fueron 2, pero levanten la mano los que están aquí en parejas. No, pero una mano por pareja, no me levanten 2 manos. Ve, ya me hicieron trampa. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Eso es una mano, 8, 9. 9 de 100 y pico, o sea, no llegamos ni al 10%. ¿Con esto qué quiero decir? Yo, con todo respeto, mi querido Wilson, tú ayer dijiste algo muy bonito, muy romántico y una gran mentira, que íbamos a hacer un congreso para niños. Nosotros tenemos que hacer un congreso para familias. Nosotros tenemos que traer a nuestras familias. Nosotros tenemos que traer a nuestros esposos. Urantia no puede ser un disociador. Urantia tiene que ser un unificador, pero tenemos que ser prudentes. Cuando mi esposo no es urantiano y yo a toda hora estoy con Urantia, pues termina hasta aquí de Urantia y terminamos espetaqueándonos el matrimonio. Igual en el caso contrario. Cuando los niños nuestros no conocieron Urantia de niños, yo oí a Cris hablar de su esposa, la forma en que mencionó. Sé que él creció con el conocimiento y duda, su familia está con su esposa. Hoy no tenemos el privilegio de tenerla con nosotros, pero yo sé, con las palabras de él, cómo funciona ese hogar. Nosotros tenemos que enamorar a nuestros hijos, pero no con ridiculeces, no con imposiciones, sino con la parte linda del conocimiento. Urantia es una revelación que tiene tanta información que podemos enganchar a la gente desde el punto de vista geográfico, histórico, sociológico, religioso, como ustedes quieran, para todos los gustos. Nosotros tenemos que traer jóvenes, nosotros tenemos que traer a nuestros niños. En la iglesia empezamos a enseñar el evangelio a los 18 meses, en la guardería. Entonces hay unas clases de 18 a 3 años, después de 3 años a 6 años, después de 6 años a creo que a 12 años, después pasan a hombres y mujeres jóvenes de 12 a, así. Hay ciclos de 3 años y van recibiendo el evangelio, de tal forma que cuando un muchacho llega a los 18 años que sale una misión, ha hecho el ciclo completo de escrituras 4 o 5 veces, pero estudiado de verdad, ¿sí? Entonces el conocimiento de la doctrina es muy importante, pero más importante es el amor por las enseñanzas y por el conocimiento del Padre. Mire, Urantia no es una religión ni pretende serlo, pero las enseñanzas de Urantia tenemos que vivirlas. Nosotros tenemos que respirar Urantia, transmitir Urantia. Nosotros tenemos que ser testimonios con nuestras vidas de lo que estamos estudiando. Si eso no es así, el espíritu de la verdad, ahí sí, como decía Jenny, se nos volvió una cosa intelectual. Nosotros tenemos que vivir estos principios. Entonces aprovechemos y miremos cómo Jesús puso primero a su familia. Miren ustedes la enseñanza. Después tenemos, bueno, ahí dice que habla de eso precisamente, de cómo el cuidado de su familia era su primera obligación. Y hay una cosa que quiero llamar su atención y resaltar también. Miren, les voy a leer esto. Encontró en la biblioteca de la sinagoga de Nazaret el manuscrito llamado el libro de Enoc. Por allá dando vueltas el libro de Enoc en internet. Dice, ojo, y aunque estuvo seguro que no había sido escrito por el Enoc de antaño, le resultó muy interesante y lo leyó y releyó muchas veces. Según Jesús leía estos pasajes, sabiendo muy bien que gran parte del misticismo oriental entremezclado con estas enseñanzas era falacia, paja, mentiras. ¿Sí? Miren lo que dice, sintió en su corazón y reconoció en su mente que de todas las predicciones mesiánicas de las escrituras hebreas y de todas las teorías acerca del libertador judío, ninguna estaba tan cerca de la verdad como este relato escondido en las páginas del libro de Enoc, solo parcialmente acreditado. Y allí mismo, en ese mismo momento, decidió que adoptaría el nombre del Hijo del Hombre como título inaugural de su misión. Y mire lo que les tengo resaltado. Jesús tenía una habilidad infalible para reconocer la verdad y nunca vacilaba en abrazar la verdad, no importa de la fuente de la cual pareciera emanar. Nosotros no podemos volvernos fundamentalistas urantianos. Lo que no diga Urantia, mentiras, paganos, estamos como los que sabemos de los cachumbitos, ¿no? Nosotros tenemos que entender que toda la verdad, belleza y bondad proviene de Dios y debemos recibirla con los brazos abiertos. No importa si la encontramos en el Corán, en el libro de Enoc, en alguna cosa rara oriental. Recordemos que parte de todas las enseñanzas a través de la historia, de las diferentes revelaciones, han dejado vestigios y en todas partes encontramos principios o pedacitos de verdad, belleza y bondad. Resaltémoslos y vivámoslos y no los rechacemos. Bueno, dice, aquí ya se da cuenta, dice, bueno, Jesús se encontró como jefe único sostén de su numerosa familia. Pocos años después de la muerte de su padre, habían perdido todas sus propiedades. Según pasaba el tiempo, Jesús iba cobrando conciencia de su preexistencia, al mismo tiempo se daba cuenta cada vez más
plenamente de que su presencia en la tierra y en la carne respondía al propósito explícito de revelar su Padre paradisíaco a los hijos de los hombres. Habiendo tenido pues la experiencia real de vivir estos años de adolescencia en un mundo asediado por el mal, perturbado por el pecado, el Hijo del Hombre llegó a poseer pleno conocimiento de la experiencia vital de los jóvenes de todos los dominios de Nevadón. Y así para siempre se convirtió en el comprensivo refugio de los adolescentes acongojados y perplejos de todas las edades y de todos los mundos del universo local. Quiero llamar también la atención sobre un párrafo anterior, tal vez no le hicimos el énfasis suficiente, donde dice que Jesús amaba a todos los hombres, aunque fueran animales, y ayer lo tocaron uno de los que habló, sí, y aunque fueran pecadores y tuvieran todo tipo de costumbres malas, Jesús nunca dejó de amar a los hombres. No aceptaba su comportamiento, pero a todos los amaba. Entonces nosotros cuando encontremos personas que, aquí no, que los guerrilleros, que queremos que los guisen, no importa, son hermanos nuestros, están equivocados. Recordemos la carga genética que puede traer una persona, el impacto social, cultural, o sea, una persona no es de una manera u otra porque sí, y nosotros no tenemos elementos de juicio para juzgar, por eso se nos invita a no juzgar. Nosotros la única responsabilidad que tenemos es perdonar, ser conciliadores, y los reveladores nos enseñan que debemos hacer la paz. Que sea chimba, que sea mentirosa, que lo que quieran, pero tenemos que dejar de matarnos. Y esto vale para nosotros con la guerrilla como para los sirios, la masacre que se está haciendo en el centro de la historia del mundo. Es que miren ustedes que en Palestina, ¿qué pasó en Irak? ¿Dónde era Irak? La Mesopotamia. ¿Qué pasó? Todos los gringos acabaron con todo. Las razones no vienen al caso, no es el tema de esta charla, pero en todas partes hay violencia y nosotros tenemos que ir en contra de eso. Llevemos paz, llevemos amor y no juzguemos. Bueno, Jesús pasaba mucho tiempo con los niños, les dedicó, y es algo también que yo quisiera llamar la atención, el tiempo con nuestros hijos. Nosotros debemos tratar de pasar más tiempo con nuestros hijos. Todos debemos reflexionar cómo hemos sido. Muy seguramente no hemos sido los mejores padres, pero nunca es tarde para aprender. Después nos echa la historia de los celotes, que eran los revoltosos, que estaban contra los impuestos de Roma y querían que Jesús participara, pues porque él era un líder y él siempre empieza a postergar la cosa. Inclusive su hermano, ustedes se acuerdan que estaba militando en esos movimientos, incluso se aguanta un carcelazo por lo que él hizo, y él pasa unos días en la cárcel acompañando a su hermano, y tiene una serie de vivencias, pero logra mantener la independencia a pesar de todos los problemas que eso le genera. Después Jesús hace exactamente lo mismo que hicieron con él. Dice, en el curso de este año se liquidó toda la propiedad de la familia, excepto la casa y el huerto. Se vendió la última propiedad en Cafarnaún, excepto la plusvalía en otra, que ya estaba hipotecada. Las ganancias se usaron para pagar impuestos, comprar herramientas nuevas para Santiago y hacer un pago sobre la antigua tienda de reparación y abastos de la familia cerca a la parada de las caravanas. Miren ustedes de nuevo la connotación, y está repitiendo la educación. Él está educando a sus hermanos como lo educaron a él. Él está volviendo a adquirir la tienda porque sabe que estratégicamente significa educación, información. Ahí le llegan todos los chismes, ¿sí?, de lo que está pasando en todo el mundo. Entonces es una forma de tener ese conocimiento. Él hace lo mismo que hacía su padre con él. Dice, durante las tardes del sábado, siempre que hubiera buen tiempo, llevaba a sus hermanos y hermanas a paseos por el campo en comunión con la naturaleza. En el tema de la concentración y los objetivos, dice, Jesús poseía la habilidad de movilizar efectivamente todos sus poderes de mente y alma y cuerpo en la tarea que le ocupaba a la sazón. Podía concentrar su mente profunda en el problema específico que quería resolver. Y esto, unido a su incansable paciencia, le permitió soportar serenamente todas las pruebas de una difícil existencia mortal para vivir como si estuviera viendo a aquel que es invisible. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no ha tenido problemas de salud? ¿Quién no ha tenido problemas económicos? ¿Quién no ha tenido problemas familiares? Pero todos estamos aquí y esto es parte del aprendizaje. Entonces tenemos mucho que aprender de la vida de él. Él es nuestro mejor maestro. La forma como educó a sus hermanitos es algo que yo quiero resaltar con ustedes. Dice, a comienzos de este año, y es la forma como él educó y como nos sigue enseñando hoy en día. A comienzos de este año Jesús había acabado por convencer a su madre de las ventajas de su propio método de educación de los niños, la estimulación positiva para que hicieran el bien, en vez del método judío más antiguo de la prohibición del mal.
tanto en su hogar como más tarde en su carrera pública, Jesús usó invariablemente la fórmula de exaltación positiva. Siempre exaltaba la importancia del bien mandando su ejecución. Dice, a medida que pasaba el tiempo, Jesús se liberalizó considerablemente y modificó las doctrinas y prácticas de la familia relativas a la observancia del sábado y a otros aspectos religiosos. ¿Qué tipo de religión vivimos nosotros? Una de las cosas que les hablaba yo, tal vez más difíciles cuando uno llega al tema de Urantia, es descongregarse, sentirse huérfano de religión. Uno era católico y ya no es católico, yo era mormón y ya no soy mormón. ¿Qué soy? ¿Qué vivo? ¿Qué enseño? ¿Qué pasa con mi familia? ¿En qué queda mi vida religiosa? ¿Sí? Bueno, es algo que, mire, aquí podemos vivir mejor que en cualquier religión, porque estamos viviendo la religión de la experiencia personal. Debemos desarrollar una religión real, una relación real con Dios Padre, con nuestro ajustador, con el Espíritu de la verdad, con nuestra mamá, con el Espíritu, con todos los seres celestiales, con Dios. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué tipo de creencias estamos inculcando? Porque nosotros dijimos, no, es que nuestros hijos le tienen jartera a Urantia. Claro, cuando yo ando con el libro de Urantia debajo del vaso, como pastor protestante, sin echarles leña, ¿no? Y recitando versículos, y hago lo mismo con Urantia y me pongo impotable, pues la gente le coge bronca a Urantia, ¿sí? Nosotros debemos, recordemos, exaltemos los principios de verdad, belleza y bondad, contemos historias, contemos aparte del libro para motivar a la gente a que lo estudie, pero que lo estudie en orden, porque se van a enriquecer impresionantemente y cuando menos se den cuenta vamos a estar viviendo la religión de Jesús. Eso es lo que nos invita y es lo que debemos hacer. La historia de Rebeca, que es muy linda, pues yo creo que ustedes ya la conocen. Quería básicamente resaltar que Rebeca, siendo la hija del hombre duro, del rico del pueblo, ¿sí?, se enamora de él, no le paran bolas, María y su hermana se la espantan, ¿sí? Finalmente la pobre vive enamorada de Jesús, le echa el cuento ella a Jesús y Jesús se lo agradece mucho y le dice que él no puede porque está primero su familia, y finalmente la pobre Rebeca lo sigue todo el tiempo y es de las mujeres que está al lado de María hasta el momento en que él muere en la cruz. Fue un amor hasta la muerte, ¿sí? Entonces, básicamente por eso quise resaltar. Después, en la parte del Jesús adulto, hay algo que es muy lindo en la historia, y es cómo Jesús, a través de los nombres, a través del escriba de Damasco, del mercader de no sé dónde, del viajero, de todos los apodos que tuvo, trató de despistar, llamemos, de no llamar atención sobre su gran vida, sobre su ejemplo. Es que la vida de Jesús, cuando uno la coge en contexto, es una maravilla, ¿sí? Pero él trató como de dividirla en pedacitos para que nadie empezara a hacer un culto de adoración de él y pudiera mantenerse el mensaje de él. Y de hecho, tristemente, a pesar de todo su esfuerzo, a pesar de que los apóstoles eran conscientes, se hizo una religión de adoración a Jesús y no seguimos las enseñanzas de Jesús. Entonces, desde ese momento, esa actitud, él sabía lo que iba a pasar y por eso rompió las tablitas donde había escrito los mandamientos y por eso trató de seguir, pero acuérdense además que era una recomendación de Manuel, no deje nada escrito, precisamente para que ellos sabían lo que iba a pasar, para que no se hiciera culto de adoración. Bueno, llegó a estar muy cerca de centenares de seres humanos en este viaje, conoció, llamó a toda clase de hombres, ricos, pobres, de todas clases sociales, negros, blancos, eruditos, menos eruditos, cultos e incultos, animalísticos, espirituales, religiosos e irreligiosos, rectos e inmorales. Allá también había en esa época, eso no ha cambiado. Sí. Y aquí llamo de nuevo su atención sobre esto. Hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, es la experiencia progresiva de llegar a parecerse cada vez más a Dios. Y Dios es el origen y destino de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Y esa es la razón por la cual tenemos que exaltar conscientemente, haciendo esfuerzo, todo lo que es verdad, bello y verdadero. Todo lo bueno viene de Dios. No se preocupen de dónde viene de Dios, ¿sí? El más alto nivel al cual puede llegar una criatura finita es el reconocimiento del Padre Universal y el conocimiento del Supremo. Mis queridos amigos, no existe ninguna forma de establecer una mayor, más cercana y más fuerte relación con Dios que a través del libro de Urantia. No conozco. Y
Pues yo no soy tan viejito como otros que aquí, por ejemplo, un huésped que tengo, ¿sí? Pero de lo que yo conozco y he estudiado harto, ¿sí? De verdad que la información... No se echen vainas que no es Mario Aníbal, ¿no? Bueno, de todas maneras lo que quiero contarles es que la verdad es que de lo que yo conozco, y créanme que he estudiado harto, no hay mayor información, un conocimiento más puro, algo que lo acerque más a Dios que el libro Durante. Es impresionante, ¿sí? Cuando lo estudiamos con juicio, cuando lo estudiamos con orden y cuando oramos para pedir que nos den discernimiento. Dice, el conocimiento es la esfera de la mente material o discernidora de los hechos. La verdad es el dominio del intelecto espiritualmente dorado que está consciente de conocer a Dios, y el conocimiento se puede demostrar. Mario Aníbal lo dijo esta mañana también, la verdad se experimenta. Jenny también lo dijo ayer. El conocimiento es una posición de la mente, la verdad una experiencia del alma, del yo en progresión. El conocimiento es una función del nivel no espiritual, la verdad es una fase del nivel mental espiritual de los universos. Todos los conceptos estáticos, pónganme atención a esto, muertos son potencialmente malignos. Cuando nos quedamos en que yo creo en esto, en los 10 mandamientos y no más, estoy muerto. La sombra finita de la verdad relativa y viviente está en continuo movimiento. Básicamente que el tiempo nos persigue, dice... Fue su método de instrucción, no atacó nunca los errores, hablando de las otras iglesias y de las enseñanzas, ni tampoco mencionó jamás los defectos de las enseñanzas de los líderes. En cada caso seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaban, la embellecía e iluminaba ante sus ojos. No importa qué barbaridades enseñen los musulmanes tienen muchas cosas buenas, y ser musulmán no es sinónimo de ser terrorista ni de ser malo, no. Nos pasa como cuando en Colombia decían que todos éramos coqueros. Sí, que todos éramos ladrones, eso no es así, ¿sí? El mundo está lleno de gente buena. Desgraciadamente siempre se toman solo los estereotipos de los malos para estigmatizar a un pueblo o a una raza o algo, y eso no lo debemos hacer. Entonces, dediquémonos a exaltar lo bueno donde quiera que estemos. Miren esto, inclusive esto me ocasionó que un personaje muy querido que me buscó para que le enseñara, se asustara y se apartara. Yo únicamente le leí este pedacito que quiero compartir con ustedes. Documento 132.2.2. Hermano mío, entonces lo dice Jesús, son palabras de él. Ahí sí no es como las escrituras que palabras sagradas, no, esto es de Jesús, enseñanza de él. Hermano mío, el bien y el mal no son sino palabras que simbolizan niveles relativos de la comprensión humana del universo observable. Si eres éticamente holgazán y socialmente indiferente, puedes tomar como tu norma del bien las costumbres sociales corrientes. Vox populi, vox dei. Como todo el mundo lo hace, hagámoslo nosotros, que eso está bien, ¿no? Si eres espiritualmente indolente y sin anhelos de progreso moral, puedes tomar como norma del bien las prácticas y tradiciones religiosas de tus contemporáneos. Miren qué duro es esto. ¿Sí? Es lo que dice, si eres espiritualmente indolente y sin anhelos de progreso moral, practiques cualquier religión, ¿sí? Ahora le dice, pero el alma que sobrevive más allá del tiempo y que emerge en la eternidad debe hacer una elección viviente y personal entre el bien y el mal, tal como están definidos por los verdaderos valores de las normas espirituales establecidas por el Espíritu Divino que el Padre Celestial ha enviado a residir dentro del corazón del hombre. Este Espíritu residente es la norma de la supervivencia de la personalidad. Mis queridos amigos, el objetivo nuestro debe ser establecer una comunicación con nuestro ajustador, dejarnos guiar por nuestro ajustador, realmente estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre, es buscar ese vínculo para que pueda haber una relación y exista la religión de la experiencia personal. Ya aquí está la parte de viajes, y aquí tal vez quiero resaltar esto que es muy importante. Dice, la tesis de su mensaje era siempre la realidad del amor del Padre Celestial y la verdad de su misericordia. Estos hechos sumados a la buena nueva de que el hombre es un hijo de fe de este mismo Dios de amor. No puede revelar a Dios a los que no lo buscan, por favor, atención. Oiga, no se puede conducir al regocijo de la salvación a las almas que no quieren ser salvadas. Usted dice, oiga, ¿yo qué hago? Que yo le explico aquí a Rita y le explico y la vieja no me para bolas, ni le va a parar bolas. Mire, la gente que está preparada para recibir Urantia la coge así, ¿sí? El que está espiritualmente listo se lo recibe, y el que no, ni se molesten, mire. Entonces no pueden revelarle, entonces no sean canzones,
¿sí? Ustedes cuenten, ustedes enganchen, ustedes lleven el mensaje, cuenten de la maravilla de revelación, cuenten que el libro es un libro escrito por seres celestiales, mándenle una peliculita a David Cantor, esos videitos de 1 minuto son una fantasía para mandar por mail, ¿sí? Pero si la persona no picó, déjelo quietico, no está listo, ya llegará. Y sobre todo recordemos que lo que no aprendamos aquí, lo aprenderemos después de muerto, aunque les cueste más trabajo. Entonces, quien no quiso aprovechar el tiempo, pues, bueno. Ya la parte, ayer nos tocaron los viajes de Jesús al Congonó de Iganit. Yo creo que esto sí vale la pena, de nuevo recordar esto, porque el discurso sobre el alma a veces no lo tenemos claro. Dice, el alma es aquella parte del hombre que es autorreflexiva, discierne la verdad y percibe el espíritu, elevando por siempre al ser humano por encima del nivel del mundo animal. La autoconciencia moral es la verdadera autorrealización humana y constituye la base del alma humana, y el alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de la supervivencia de la experiencia humana. La elección moral y el logro espiritual, la capacidad de conocer a Dios y el impulso de ser semejante a Él son las características del alma. Un alma estancada es un alma moribunda, pero el alma del hombre es distinta del espíritu divino, o sea, no la confundamos con el ajustador, ¿sí?, que reside dentro de la mente. El espíritu divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana, y esa es la ocasión del nacimiento del alma. Cuando recibimos el ajustador, nace el alma, ¿sí? A partir de ahí empieza ya esa grabadora, ¿sí?, a llevarnos y ayudarnos en nuestra carrera de sobrevivencia. Bueno, empezó la musiquita. Yo, de las cosas que, porque ya se acabó el tiempo, en los viajes y el ministerio personal, este es un mapita mío donde básicamente quiero llamar su atención que el viaje al Caspio, ¿sí? Miren ustedes, cuando habla dice que era el primero, cuando Jesús partió de Nazaret con la caravana con destino a la región del Mar Caspio. La caravana a la que se unió Jesús como conductor iba desde Jerusalén, aquí Jerusalén, por el camino de Damasco, que está aquí Damasco, y pasaba hasta el lago Urmia, que era aquí, y después, dice, cruzando a Siria, recordemos el mapa de colores, que era toda esta parte de la Mesopotamia, Media y Partia, Media queda aquí abajito y Partia queda aquí en Irán, los dos, debajo del Mar Caspio, hasta la región suroriental del Mar Caspio. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo. El mapa, mi querido Cris, que está en la página, el mapa lo muestra así, está que el viaje de Nazaret es a este lado y con mucha pena es al otro lado, ¿sí? Es a este lado. Jesús venía a este lado y en el mapa lo ponen aquí, hay que correrle la bolita para el otro lado, porque es la parte oriental, no occidental. Son detallitos, pero son detallitos que es bueno. Yo sí los invito a que trabajen con Google Earth y lo van a disfrutar y van a poder hacer sus propios mapas para que aprendamos de esto un poquito. Es bueno ver cómo fueron los mapas. Yo me ponía a hacer un ejercicio, por ejemplo, a medir con la reglita de Google Earth. De Jerusalén al Monte Hermón hay 120 y pico de kilómetros. O sea, ir a pata más o menos era como el doble de ir a Zipaquirá y volver. Y eso en esa época era a pie, ¿no? Total que calculen. La estadía en el Monte Hermón, yo quiero resaltar aquí solo 3 cositas porque nos acabó el tiempo. Dice, cuando sube, ustedes se acuerdan la historia que él consigue un burro, ¿sí?, y llama a Tiglat para que le consiga, le haga mercado y le lleve. Y era un sitio, la foto que nos mostró Tamila, del monte, un monte pelado, seguramente peligroso. Lo primero que hace Jesús, le pidió a su padre que enviara a su serafín guardián para que acompañara a Tiglat. Ok, chino, no se me va a caer por ahí con la comida por traérmela así, cuídemelo. Miren ustedes la generosidad de intención, ¿sí? Miren ustedes lo que eso significa. Eso para mí tiene un significado muy importante. Dice, la meta mortal de la criatura terrenal fue alcanzada allí. Para terminar, quiero contarles a ustedes que en el Monte Hermón suceden cosas que quien no haya estudiado el libro nunca lo podrá entender. Primero, aquí termina el autootorgamiento, porque el autootorgamiento termina enmarcado por 2 cosas. Cuando él adjudica la rebelión, cuando acaba con la rebelión, que es en el Monte Hermón, ¿sí?, que lo autorizan y le pide al Padre que lo deje, es cuando él se enfrenta a Satanás y a Lucifer allá en el Monte Hermón y acaba con la rebelión. ¿Sí? Eso sucede ahí en ese momento, aunque se reconozca después. Y lo otro es en el bautismo, cuando viene el ajustador y se personaliza. Ahí en ese momento Jesús se había podido ir, ya había cumplido, chao, pescado, y no tenía ni que morirse ni nada, ¿sí? El Señor hubiera querido, se había podido ir. Sin embargo, es cuando decide hacer eso. Él
como antecedentes interesantes, Andrés, te voy a robar 5 minutos. ¿Sí? Él básicamente lo que hace es que adjudica la rebelión, se devuelve, ve lo que está haciendo Juan el Bautista, se va a trabajar con su hermano, dura un tiempo trabajando mientras Juan va avanzando, él continúa en su misión. Juan, en el mapa, no sé si... En el mapa es interesante analizar esto. Juan estaba por aquí abajo y Juan, hasta que no llega a este lado, él no dice, soltemos las herramientas y vamos al... Ha llegado mi hora, le dice a sus hermanos. Entonces, como cosa interesante, está un tiempo con sus hermanos que son, en ese momento no nacieron, pero que no habían tenido la oportunidad de estar con él. Entonces trabajan con él, les enseñan, todo eso los va preparando y de hecho se genera una relación muy importante porque creen en el papel de su hermano, aunque no lo entendieran del todo. Después viene el bautismo y de hecho él se bautiza con sus hermanos. Y cuando Juan le dice, ¿cómo viene usted a que yo lo bautice? Y sí, además, hágale porque vea, aquí traigo a mis hermanos para que ¿sí? Se den cuenta cómo es la cosa. Es el momento, que ese episodio tan lindo donde escucha la voz del ajustador. ¿Sí? Después el ajustador lo acompaña, ahí todo el mundo esperando que se fusionara y no se fusiona. Y básicamente, bueno, todo el tema del pobre Juan en la cárcel y en el Monte Hermón, básicamente, llamo la atención sobre esto. Aparece Gabriel, de nuevo. Gabriel en persona, se le aparece a Miguel. Acuérdense que Gabriel estuvo aquí cuidando el autootorgamiento de Jesús, ¿sí? Todo el tiempo, con las huestes y con todo el combo que tenía cuidándolo, si hubiera querido, ¿sí? Aparece Gabriel, y Gabriel, de acuerdo a las instrucciones de Manuel, y autorizado por los ancianos de los días. Y miren ustedes lo que pasa. Y después aparece el padre de la constelación. Se viene aquí, o sea, no solo Gabriel viene al Monte Hermón y le dice, bueno, ya los ancianos de los días le mandan decir que, listo, ya acabó, ¿sí? Y fuera de eso, se confirma el ajustador de pensamiento, que es el padre confirmando la aceptación de la misión, y fuera de eso aparece personalmente el padre de la constelación de Dentia. Viene y le dice a Jesús, ¿sí? Los antecedentes están completos. La soberanía de Miguel, 611.121, sobre su universo de Nevadón, se entroniza por completo a la diestra del Padre Universal. Yo te traigo de Manuel, tu hermano, patrocinador de tu encarnación irrorante, la exoneración del autootorgamiento. Se acabó. Y es ahí cuando en el Monte Hermón, él se queda viendo si se va o cómo acaba esto, y él decide comenzar su vida pública, que todos tocaron la vida pública, y que para hablarla no puede hacer este comprimido, ¿sí? Yo pienso que para la vida pública de Jesús 6 horas no serían suficientes, y es un tesoro, porque la vida pública, acabamos de estudiar a Jesús el hombre, pero la vida pública vamos a estudiar a un Dios, ¿sí? No, ya ahí actúa como un Dios, es un hombre Dios, pero ya es un Dios. Ya la vida pública, donde él empieza a enseñar, hasta aquí era hombre, ya de aquí en adelante, el bautismo para allá, ya es un Dios, ya con todos los fierros. Entonces vale la pena un estudio que ustedes lo hagan. Básicamente, él en el Monte Hermón toma 6 decisiones. La primera, básicamente, que no va a utilizar cooperación, o sea, todo el combo que tenía que lo cuidara, ¿sí? De ángeles, de personalidades. La segunda decisión es que iba a estar contra milagros y prodigios, salvo que fuera para ayudar a los demás, para él nunca. La tercera decisión, en el caso de peligro personal, pues que no se iba a exponer, pero que tampoco se iba a defender, ¿sí? La cuarta decisión, eligió establecer el reino del cielo en el corazón de la humanidad por métodos naturales, comunes, difíciles, esforzados, los mismos procedimientos que tendrían que seguir en el futuro sus hijos terrenales para ampliar y expandir este reino celestial. O sea, aquí no hay privilegiados, todos nos va a tocar pedalear igual, nos va a tocar sufrir igual y luchar igual. Y él lo planeó así, ¿sí? La quinta decisión, básicamente, su propósito era la revelación ulterior de Dios al hombre, el establecimiento del reino y la soberanía del Padre Celestial en el corazón de la humanidad. Aparecerá en la tierra como príncipe de paz para revelar al Dios de amor. Sexta decisión, se pone todos los demás asuntos, así como estas decisiones ya registradas, te prometo que me someteré a la voluntad del Padre. Mil gracias por su tiempo. De verdad que ha sido un placer. Es una lástima que sea tan corto el tiempo y que tengamos que saltarnos cosas tan importantes. Yo quise con esta charla simplemente no usar gráficos bonitos. Ustedes pueden pensar que es pesado, la forma que utilicé fue resaltarles
¿sí? Ponerles colorcitos, ponerles letricas negras, rojas. Esta charla, los que la quieran, esto que se hizo la presentación está a disposición de ustedes, me mandan su correo, ahí está mi correo, jreyalbornoz, aparte de que Andrés la va a subir la grabación, aparte de que nosotros la vamos a subir también en el grupo nuestro. Total que 1000 gracias por su tiempo. Gracias, Jaime, muy amable.